Manos y gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias, Hijo, por ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Y en esta noche también te damos gracias, Espíritu Santo, por guiarnos hacia toda verdad y porque tu preciosa unción nos enseña todas las cosas. Que nuestra recibimos con un fuerte aplauso a las personas que se van a conectar. Seguramente esta palabra suele ser un poco controversial en discusiones teológicas. La mayoría de personas te va a decir, esa palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Así que, pues, afirmar que existe la Trinidad es algo que va contra la palabra. Hay palabras que no están literalmente escritas, pero están conceptualmente impresas. Por ejemplo, ¿cuántos saben que fumar hace mal? Y bueno, la Biblia no dice no fumaréis. Sin embargo, te deja saber que hay conceptos entonces que no nos hacen bien en cuanto a la salud. Cuando la Biblia, si bien no menciona la palabra Trinidad, lo que intenta plasmar la palabra Trinidad es que Dios en su divinidad está compuesto por tres personas que componen un mismo Dios, no tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso que pues, se ha escogido esta palabra Trinidad para darle un nombre a esa composición divina. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, es importante que entendamos esto porque en la primera clase vimos la paternidad celestial. En la segunda clase vimos al Hijo en su divinidad eterna. Y ahora vamos a ver la composición pues completa de ese Dios al cual nosotros le creemos, le amamos y se ha revelado a nuestra vida. Nosotros seguimos siendo personas que creemos en un solo Dios como cristianos. Pero claro, cuando una persona quiere entender la divinidad compuesta por el Padre, Hijo y Espíritu Santo con una mente humana, claramente va a llegar a la deducción de que nosotros somos politeístas. ¿Qué indica eso? Que creemos en varios dioses. Y no es así. La divinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debe ser creída en el Espíritu, revelada en el Espíritu, porque es un misterio que claramente está establecido a lo largo de toda la Escritura. Trataré de avanzar lo más que se pueda, porque claramente alguien te puede decir, bueno, pero si eso está tan claro en la Biblia, pues dame las herramientas para que yo pueda ir leyendo y ver que ese Dios que tú dices que es un solo Dios compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no son tres dioses, que es un solo Dios en tres personas divinas, eternas y que conforman el mismo Dios con su misma esencia, entonces, pues dame las herramientas escriturales para que yo pueda entender un poco esa revelación. Y vamos a entrar en esto que es sumamente importante. Dios, uno en tres personas divinas y eternas. Vuelvo y te reitero, ese término, tres personas, no indica que son tres dioses, sino son tres personas que componen el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, veamos cómo Dios se ha manifestado a lo largo del Antiguo Testamento, que es lo que yo primero quiero mostrarle. Porque si usted se encuentra, por ejemplo, con una persona de creencia judía, pues te va a preguntar y te va a decir dónde el Antiguo Testamento, ya sea en la Torá. ¿Se recuerdan qué es la Torá? Bueno, la Torá es el Pentateuco en griego, que significa los primeros 5 libros de la Biblia. Después, cuando se habla de todo el Antiguo Testamento, se habla de, por ejemplo, está la Torá, están los profetas menores y están los profetas mayores. Y después están los libros poéticos. Los profetas menores son aquellos que, usted lo va a ver en el Antiguo Testamento, son esos libros que son, por ejemplo, pequeños, como Oseas, como Abdías, como Nahún. A eso se le llama profetas menores. Los profetas mayores se le llama, por ejemplo, a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, que tienen un compendio mucho más extenso de sus escritos. ¿Hasta aquí me siguen? Los libros poéticos son compuestos, por ejemplo, por el libro de los Salmos, por el libro, por ejemplo, de Cantar de Cantares, por el libro de Proverbios. Bueno, le estoy dando una recopilación para que entienda cómo se compone todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces,
cuando una persona judía que no cree en el Nuevo Testamento, ni siquiera muchos, ni siquiera lo han leído, te dice, bueno, ¿dónde aparece esa supuesta Trinidad en el Antiguo Testamento? Ok. Después están las otras religiones modernas que se dicen ser cristianas, que tampoco creen en la Trinidad, como los testigos de Jehová, como los mormones, ¿verdad? Que son, o como los mesiánicos, que al parecer creen en Cristo, pero siguen teniendo sus raíces judías y un montón de situaciones. Pues vamos a ver que el Antiguo Testamento le voy a dar un recorrido fugaz, rápido, pero bien profundo y consistente, para que cuando alguien le pida explicación usted diga, no, la Trinidad aparece claramente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ya una vez que hagamos ese recorrido, vamos a entrar en lo que hemos venido, pues, en el modelo que hemos venido desarrollando a lo largo de las clases anteriores, que vamos a presentar 5 ejemplos del Nuevo Testamento que mencionan la Trinidad de Dios, y vamos a mencionar 5 suras, 5 versículos del Corán que lo niega, ¿ok? Porque el Islam niega la Trinidad. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Están listos? Vamos entonces. Vamos a ver Génesis 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos. Mire que ya la Trinidad aparece en el primer capítulo, primer versículo de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y uno dirá, ¿y dónde está la Trinidad ahí? ¿Se dan cuenta? Primera instancia, ¿quién creó todo? Dios. ¿Quién más estaba en el Espíritu? Y dijo, vamos a ver rápidamente esto. Desde el comienzo vemos a Dios creando todas las cosas. El Espíritu de Dios aparece activo y Dios crea por medio de su palabra. ¿Y dónde está la Trinidad, pastor, ahí? No son 3 dioses actuando por separado, es un solo Dios obrando. El Padre crea, el Espíritu se mueve y Dios actúa por medio de su palabra. Vamos a ver algo interesante. Juan 1:1, por eso que yo siempre digo que Juan es el Génesis del Nuevo Testamento. Porque Juan comienza diciendo lo mismo. En el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, subraya, a ver, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Vamos aprendiendo? Ok, sigamos avanzando. El verbo es eterno y es Dios. Lo que Génesis muestra como Dios dijo, el Nuevo Testamento revela que fue por medio del verbo que todo fue creado. Entonces, miren lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe, ahí está, no por el razonamiento humano. Por la fe, ¿qué entendemos? Haber sido constituido el universo, ya no solamente la tierra, el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ok, sigamos avanzando. La creación fue constituida por la palabra de Dios. El Padre crea, pero crea por medio de su palabra eterna. Entonces, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando desde el principio. ¿Dónde más encontramos impresa la Trinidad trabajando junta? Vamos a ir a Génesis. Ya vimos en la creación aparece al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver en la creación del hombre, en la creación del humano. Génesis 1:26, vamos a ver otra vez a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en conjunto. Entonces dijo Dios. Ahí está, no. ¿Vieron que es importante? No dice haré. Hagamos. ¿Y con quién? Si no había otro ser. Iba a crear un ser. No, hubiese dicho haré. Pero ¿con quién estaba hablando? Al decir hagamos. Es interesante. ¿Por qué? Porque si bien es un mismo Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
hagamos al hombre a nuestra, no dijo a mí, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cualquier judío, cuando lee la Torá, lee eso. Lee el plural de un Dios que a la hora de hacer al hombre tiene una conversación divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en las tres personas divinas que son eternas. Dios habla en plural. La unidad divina se expresa como nuestra imagen, mostrando que no se presenta como una sola voz aislada. Pero ¿dónde más? En Génesis 11 vemos algo interesante. ¿Se recuerda la Torre de Babel? Mire todo el recorrido que le estoy dando, En la Torre de Babel dice, ahora pues, no dice descenderé. Dice descendamos, y convengamos que claramente acá estamos hablando de una traducción muy, pero muy seria de la Escritura. ¿Ok? Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Le estoy dando por ahora, estoy haciendo un recorrido sobre la Torá. Ya después vamos a entrar en los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Dios vuelve a expresarse en plural. Aún en el juicio, el lenguaje bíblico muestra una unidad divina con expresión plural. Pero ahora ya entramos en los profetas mayores. Vamos a ver si Isaías dice algo similar. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por? Noten ustedes, singular y plural en la misma pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíalo a él, como muchos. Envíame a mí. El Señor mismo dice, enviaré, y luego por nosotros. Singular y plural aparecen en la misma declaración divina. No solamente eso, Isaías sigue diciendo, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El que habla distingue a Jehová, el Señor, y a su Espíritu. Se observa relación y envío dentro de la identidad divina sin dividir la deidad. Esto es tremendo. Pero vamos a ver qué dice Zacarías. Dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Pastor, ¿y dónde está la Trinidad ahí? Jehová anuncia que vendrá. ¿Quién es el que vendrá? No, ¿quién es el que vendrá? Jehová. De hecho, el mismo libro de Zacarías, capítulo 11, dice, fui vendido por 30 monedas de plata. O sea, ese mismo Jehová es el mismo Señor que se encarnó. Entonces, Jehová anuncia que vendrá. Sin embargo, declara que Jehová lo ha enviado, mostrando distinción dentro del mismo nombre divino. A ver, Jehová es el que se encarnó, pero el Padre fue el que envió al Hijo. Me estoy dando a entender, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento, la unidad de Dios se expresa con una profundidad que prepara la revelación plena del Nuevo Testamento. Ahora sí, ya habiendo hecho un pequeño, yo podría mencionarles un sinnúmero de versículos donde el Antiguo Testamento, en los Salmos, en todos los libros aparece definida la divinidad de Dios en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, trabajando en conjunto como una sola deidad. ¿Ok? Solamente le he presentado algunos versículos que son trascendentales para que usted pueda tener materia prima y así pueda ayudar a quienes le pidan explicación de esta fe en cuanto a la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y esto es sumamente importante. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué mejor no predicas algo que tenga que ver con
7 pasos para construir un futuro exitoso. 25 pasos para desarrollar éxito empresarial dentro de la comunidad cristiana. Venga el día domingo, si quiere, algún día le predico de eso. Pero si usted no entiende esto, que son las riquezas espirituales, esto tiene que fundamentar nuestra fe, nuestra doctrina. A mayor conocimiento en la deidad y divinidad del Señor, mayor manifestación de su poder, de su gloria, de su unción en nuestras vidas. Entonces hoy día, pues los púlpitos se han transformado en campos de autoayuda, en centros de motivación. No, la iglesia viene a ver, el creyente viene a ser edificado en la verdad, en Cristo. La iglesia debe recuperar la pasión por escudriñar a Cristo, a Dios en las Escrituras, encontrar ese entusiasmo hermoso de ir descubriendo ese tesoro espiritual a través de las páginas de la Biblia. Esto es glorioso. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, pero no queremos ni siquiera saber qué significa la gloria de Dios. Queremos que la unción fluya con poder. Rakata. La unción fluya con poder. Y piensa que la unción es decir rakata. No estás entendiendo nada. Porque la Biblia nos dice, y la unción nos enseñará a pronunciar palabras raras. No dice la Escritura así. La Biblia dice, la unción nos enseñará todas las cosas. Y el Espíritu de Dios nos guiará hacia toda verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, hay gloria, hay poder, hay bendición de Dios. Entonces, conocer esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted va fundamentando su fe. Usted va creando una estructura espiritual sólida, va echando raíces profundas. Y entonces cuando venga alguien a decirle, pero ¿cómo tú vas a creer en la Trinidad? Eso es algo que no es bíblico. Dile a tu pastor que me muestre dónde aparece la palabra Trinidad en la Escritura y yo me convierto a su denominación. Entonces uno va a decir, tiene razón este fastidio. Iba a decir, fastidio de Jehová, testigo de Jehová. Tenía razón, porque no aparece No, decirle, escúchame, vos no estás entendiendo que teológicamente hay conceptos que quizás la palabra en sí no aparece, pero la conceptualidad está muy clara. Estoy, mire mi hermano, más apasionado que nunca por las Escrituras. Pero le estoy hablando, pero como nunca en mis 25 años. No quiere decir que antes no lo estaba, pero ahora estoy mucho más apasionado por escudriñar, por profundizar. Es que la Biblia lo dice claramente. La Biblia dice, este texto hermoso, porque lo vil del mundo, lo que no es, lo menospreciado, lo que el mundo desecha, escogió Dios para entorpecer a los sabios. Y Dios le ha dado a aquellos que le aman cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Esto no lo puede recibir el hombre natural, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos deja saber lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahí tenemos otra manifestación del Espíritu yendo al Padre, al Hijo, y dándonos a conocer los misterios gloriosos de su reino. Entonces, a continuación vamos a ver 5 textos del Nuevo Testamento y 5 pasajes del Corán que hablan sobre la Trinidad. Noten ustedes que en todas las religiones donde Dios no es reconocido como Padre, donde el Hijo no es reconocido como Dios y donde el Espíritu Santo no es reconocido como una persona que compone la divinidad del Señor, son religiones secas que no conllevan a ningún lugar y en el peor de los casos, como el Islam, están llenas de rencor, porque acuérdense que es una guerra ancestral que llevan con los judíos desde Ismael, con Jacob, y llevan un odio reprimido adentro que, claro, Mahoma, en esa impotencia que tenía de no ser escuchado por
ni por los cristianos de la zona arábiga, ni tampoco por los judíos. Se enojó tanto que dijo, bueno, los cristianos tienen el día domingo y los judíos tienen el día sábado, pues nuestro día va a ser el viernes. Los cristianos oran en dirección al Padre hacia arriba, los judíos oran en dirección a Jerusalén, nosotros vamos a orar en dirección a la mezquita de Omán. Entonces él tenía esa, y por eso que cuando escriben su biografía y desarrollan el Corán 2 siglos después, y eso ya te marca que tenés que tener cuidado, porque hay mucha distancia, son casi 200 años donde se comienza a desarrollar el Corán de distancia, y no lo escribieron quienes caminaron con él, sino que fue de boca en boca hasta que llegó, ya ahí se pierde mucha veracidad. Sin embargo, usted va a ver que las páginas del Corán, después lo vamos a ver, está llena de muerte a los infieles, muerte a los infieles, muerte a los infieles. O sea, tenía sed de venganza, de sangre. Por eso que el Islam es mucho más que una religión inofensiva. No busca solamente que la gente crea en Dios a través de Mahoma. No, busca otro tipo de cosas que tienen que ver más que nada con guerra, con política, con establecimiento, con expansión territorial. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, vamos rápidamente. Mateo, ¿dónde vemos aquí a Dios compuesto en 3 personas divinas? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre reúne al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo bajo una misma identidad divina. Pues si solamente fuera Dios y el Hijo no existiera como ser divino y el Espíritu Santo no fuera un ser divino, dirían los testigos de Jehová, es una fuerza activa. Y los testigos de Jehová dicen, y el Hijo es un ser creado. Entonces, la Escritura pues diría tranquilamente, bueno, si se bautizan, bautícense en el nombre de Dios y punto. Sin embargo, nos deja saber claramente ahí. No se presentan 3 dioses separados, sino 3 personas compartiendo la misma esencia y autoridad eterna. Ahora, segundo, vamos a Corintios 13:4, y acá es tremendo, porque acá vamos a entrar en algo mucho más profundo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Noten ahí vemos al Señor, a Dios, al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, 3 acciones claramente distinguidas dentro de una sola bendición. El Padre ama, el Hijo concede gracia y el Espíritu Santo produce comunión, mostrando una unidad que actúa en relación personal. ¿Estamos aprendiendo? ¿Vieron que no hay que jalar de los pelos la Escritura para ir comprendiendo las profundidades? ¿Ok? Dice Juan 14, 16 al 17, y yo rogaré al Padre. ¿Quién es el que dice que yo rogaré al Padre? El Hijo. El Hijo dice que le va a rogar al Padre, pero y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dígame si esto no es enriquecedor. Esto es hermoso, porque ahí vemos a la Trinidad obrando de manera gloriosa. El Hijo dice, yo le ruego al Padre para que el Padre le envíe el Espíritu. Son las religiones estas que claramente no tienen al Espíritu porque no lo pueden recibir, porque no creen, pero no creen porque no quieren entender muchas veces o porque tienen un velo puesto. Pero claramente esas personas quieren entender intelectualmente algo que solamente se puede entender por la fe. El Hijo ora al Padre y el Padre envía al Espíritu. ¿Existe diálogo? Claro, porque si le está pidiendo hay una oración, hay un diálogo. Y envío dentro de Dios mismo, revelando distinción personal sin romper la unidad eterna. Cuarto ejemplo, dice Efesios 2:18, porque por medio de Él
¿De quién? De Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hijo, Espíritu y Padre. Y noten ustedes que no está hablando del espíritu humano, porque está hablando del Espíritu Santo, porque es con la E mayúscula. Y no está hablando de un Padre espiritual terrenal, está hablando del Padre celestial, porque es con P, en medio de todo un párrafo. Cuando aparece la mayúscula en medio de un párrafo y no en el principio, indica que es una persona. Hasta gramática aprendemos acá. Hay un acceso real a Dios. El Padre recibe, el Hijo abre el camino y el Espíritu nos conduce hacia esa relación con Dios. Esto está hermoso, mi hermano. Yo no sé usted, pero esto da para en un futuro un libro. ¿Qué le parece? Y después ore para que no me persigan los musulmanes. Quinto ejemplo, y no menos importante. Mira lo que dice Primera de Pedro. Estamos hablando que estoy abarcando con todos los referentes bíblicos del Nuevo Testamento. De Jesús, de Pablo, ahora Pedro. Dice Pedro 1:2, Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presencia, no presencia, presencia. O sea, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Noten ustedes que cada vez que se manifiesta la revelación de la Trinidad en un versículo, o aparece el amén, como diciendo así sea, o aparece la gracia, aparece la paz. Porque donde Dios es reconocido como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre va a haber gracia, paz, unción, poder, bendición fluyendo en la vida del creyente. Entonces, el plan de redención incluye claramente a las tres personas divinas. El Padre establece el propósito, el Espíritu transforma la vida y el Hijo redime con su sangre. Bueno, ¿vieron lo que es adentrarse en la revelación escritural sin jalar de los pelos nada? Sin romper con un contexto bíblico. ¿Vieron que no tuvimos que jalar nada de los pelos? Todo está, creo que claramente establecido. Claramente, ¿por qué a nosotros se nos hace más fácil entender este misterio? Porque no estamos con un prejuicio. Una persona que ya ha sido adoctrinada en contra de la Trinidad ya viene con un prejuicio. Que para que Dios se le pueda revelar, primeramente tiene que romper esa estructura que ya se le formó. Gloria a Dios, porque nosotros hemos sido bendecidos por el Señor y nos ha bendecido de acuerdo a su revelación. Y eso se hace más fácil para Dios, porque cuando uno ama a Dios de manera sincera, de manera genuina, entonces el Señor tiene menos trabajo para convencernos de sus verdades eternas. Noten ustedes que yo podría pararme aquí y sin darle ninguna base bíblica decirle: usted tiene que creer en la Trinidad porque Dios es un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén, vamos, no importa lo que digan las demás religiones, Dios es fiel para que pues usted y yo podamos creer que eso es verdad. Y seguimos. Y usted dirá: bueno, sí, el pastor me lo dijo, pero no le di herramientas doctrinales y escriturales visibles que usted la pueda contemplar, leer, para que lo que se enseña realmente tenga sustentabilidad. Por eso que hoy, por ejemplo, gran parte de las personas que están recibiendo doctrina, pues no reciben doctrina bíblica, reciben doctrina de palabra de Dios que un hombre al parecer está recibiendo de manera en forma de éxtasis en un momento determinado del culto. Entonces está la música sonando y de repente Dios me dice, y Dios me dice que te diga, y Dios me dice que te diga. Y entonces la gente va construyendo su fe en lo que Dios le está diciendo al hombre que está ministrando. Entonces la Biblia pasa a un segundo plano, en ocasiones hasta un libro de referencia, o si en algún momento quiero utilizar un versículo bíblico, lo utilizo para mi conveniencia, para llegar al punto donde quiero llevarlos. Y no es así.
La Biblia no dice lo que a mí me gustaría que diga. La Biblia dice lo que ya dijo. Dios dijo lo que quiso decir. Diga conmigo, Dios dijo lo que quiso decir, no lo que yo interpreto que quiso. Dios no necesita intérpretes. Está poderoso. Vamos a ver qué dice el Corán. 5 ejemplos. Dice la Sura 471. ¿Se recuerdan que Sura vendría a ser para nosotros versículos, ¿ok? Capítulos. La Sura 4171 dice: ¡Oh, gente del libro! Mire, gente del libro, no exageréis en vuestra religión, ni digáis de Dios sino la verdad. Hasta ahí estamos bien. Concuerdo contigo, Mahoma. Pero vamos a ver qué dice después no concuerdo con eso. El Mesías, Jesús, hijo de María, es solamente un mensajero de Dios y su palabra que Él depositó en María y un espíritu procedente de Él. Para Mahoma, Jesús, ¿qué es lo que era? Solamente un mensajero de Dios, como tantos otros que surgieron a lo largo de la historia. Creer en Dios y en sus mensajeros, sigue diciendo la Sura, creed en Dios y en sus mensajeros. No digáis, y escuchen esto, 3. Se ve que ya había escuchado, ¿se recuerdan? Que habían cristianos en aquella zona arábiga. Entonces, no digáis 3. Absteneos, será mejor para vosotros. Dios es una sola divinidad. Concuerdo con eso. Gloria a Él. Está muy por encima de tener un hijo. Cuando usted y yo estudiemos la biografía y la genealogía de ambos, tanto de Jesús y la Biblia, Mahoma y el Corán, se va a dar cuenta y uno va a decir, ¿pero de dónde salió? En el Corán se niega que Dios tenga hijo y se rechaza cualquier idea de que en Él haya más de una persona. Se insiste en que Dios es uno solo y no comparte su naturaleza con nadie. Bueno, yo podría darle el versículo bíblico cuando Jesús dijo, la gloria que teníamos, yo se las he dado. La gloria que compartimos en la eternidad, ¿ok? Pero bueno, eso es el Nuevo Testamento, así que nos compete más a nosotros. Segundo, la Sura 5:73 dice lo siguiente, ¿son qué? Incrédulos, porque mire, una cosa es ignorar o no comprender la Trinidad y otra cosa es atacarla. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo ataco la Trinidad, estoy resistiendo la revelación del Espíritu y en ocasiones cuando yo resisto, porque tal vez no lo entiendo y hasta ahí puede quedar hasta, bueno, el Espíritu tiene materia prima como para poder seguir trabajando, pero si no solamente que no lo entiendo y no lo creo, es que lo ataco, puedo caer en lo que la Biblia dice que es el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, es interesante, dice el Corán, son incrédulos quienes dicen Dios es el tercero de 3, cuando no hay más divinidad que un solo Dios único. Claro, en la mente natural, religiosa, tanto de los musulmanes como de los testigos de Jehová o los que no creen en la Trinidad, ellos piensan que hay que está en juego la jerarquía. Y como que si uno pues compone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola persona, es como diciendo, y bueno, pero ¿quién tiene mayor autoridad de los 3? Y como que en ellos se van a poner celosos. Ay, pero ¿cómo va a orar en el Hijo? Pero ¿cómo va? Ay, el Hijo. Pero, ay, Hijo, mira que yo tengo más poder que tú, ¿eh? Y el Espíritu diciendo, no, yo tengo más poder que usted. En su mente natural, ellos piensan que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo compiten. Eso es una mente carnal, religiosa y natural. ¿Se recuerdan lo que leímos la semana pasada? En Filipenses capítulo 2, cuando dice, porque el Hijo se humilló hasta lo sumo
haciéndose, aunque era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y quién es el que habita en lo sumo? Sumo no es un jugo de naranja. Sumo es lo más alto y sublime que habita. Por eso que Dios es el Altísimo y habita en las alturas. Él es el alto y sublime. Es decir, sumo es, no hay nada más arriba que lo sumo. Sumo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios, por ese acto de sacrificio que Jesús hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de ese Hijo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, es el Señor. ¿Para qué? Para que Dios se sienta como diciendo, ay, pero ¿y yo? No, para la gloria de Dios Padre. Yo estoy, mi hermano, ay, me da ganas de predicarle hasta las 5 de la mañana. Decirme que la Trinidad es considerada negación de la verdad. Son incrédulos, dice el Mohammed. La unidad divina se entendía como indivisible y sin distinción interna. Tercera sura, vamos rápido avanzando. Sura 112, 1 al 4 dice, di, Él es Dios, uno, Dios, el Eterno, no engendra ni fue engendrado y no hay nada comparable a Él. Insiste Mahoma en que Dios no tiene hijos. Se afirma una unicidad absoluta. Se descarta toda posibilidad de filiación eterna dentro de la naturaleza divina. ¿Por qué le estoy poniendo 5 ejemplos bíblicos y 5 ejemplos del Corán? Para que entiendan que no son versículos aislados, que uno dice, bueno, me parece que agarraste un versículo y hiciste teología selectiva. No, si aparece más de 3 veces, es porque claramente hay, eso es suficiente material como para hacer doctrina de ello. ¿Me hago entender? Entonces, yo no me conformé con 3, sino que lo llevé casi al doble, a 5. Pero pastor, ¿no hay más de 5? No, es que hay más de 5. De hecho, si yo le mostrase todos los versículos que afirman la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento, yo le podría asegurar que mínimo encontraríamos entre 40 y 50 ejemplos. Me pasaría todo el año hablándole de eso. Pero es interesante esto. La cuarta, en la Sura 5, 116 dice, y cuando Dios diga, oh Jesús, hijo de María, ¿acaso dijiste tú a la gente, tomadme a mí y a mi madre como dioses además de Dios? O sea, lo que está diciendo es que cuando Jesús dijo que lo tomaran a él como Dios y a su madre, él dirá, gloria a ti, no me corresponde decir que no tengo derecho, si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. La Trinidad es entendida como asociación de divinidades, asociación. Se rechaza compartir naturaleza divina o adoración. Jesús, cuando se postraron a adorarle, ¿le dijo, ¿qué haces adorando a un simple mortal? ¿O dejó que le adorasen? Pregunto, ¿quién era el único que podía perdonar pecados según el Antiguo Testamento? Y por eso cuando Jesús le dice al hombre que bajan por el techo, le dice, no, que yo no solamente tengo poder para sanarlo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos de ahí dijeron, pero ¿quién se cree que es este? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. El joven rico, mire cuántas, yo dando ejemplo. El joven rico lo identifica como Dios a Jesús y le dice, Señor bueno. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno si tú sabes muy bien que bueno es Dios nada más? Entonces, este joven acaudalado lo había identificado como Dios. Es interesante, ¿eh? El quinto ejemplo en el Corán se encuentra en la Sura 6, 101.
Dice, creador de los cielos y de la tierra, ¿cómo podría tener un hijo si no tiene compañera? Él creó todas las cosas y es conocedor de todo. La filiación se interpreta en sentido físico. Claro, ¿viste? Claro, en su mente natural él decía, pero no entiendo cómo si no tiene esposa. Desde esa comprensión se descarta la idea de un hijo eterno. Entonces hay dos visiones de Dios. En el cristianismo, Dios es comunión eterna de amor. El Islam, Dios es unidad absoluta sin distinción interna. Entonces, conclusión, vamos rápido. La diferencia no es solamente doctrinal, es profundamente relacional. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios, en primera instancia, las únicas oraciones que escucha son las que van dirigidas a Él en el nombre de Jesús. Entonces, si yo no incorporo la divinidad de Cristo en cuanto al nombre del Hijo, el Padre no escucha mis oraciones. Claramente que es relacional. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo, hasta ahora, es decir, hasta mi advenimiento, nada habéis pedido en mi nombre? Pero a partir de ahora, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Esto es glorioso, mi hermano. Si Dios es una soledad absoluta, el amor comenzó cuando creó. Pero si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el amor no comenzó en el tiempo. ¿Se recuerda cuando la Biblia dice que Él nos ha amado con amor eterno? Y Él es Padre eterno. Y el Hijo es eterno. Y el Espíritu es eterno. Entonces, cuando yo tengo una relación que incluye una vida devocional de oración, yo voy al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu, porque en ocasiones ya tengo la revelación del Padre, tengo la revelación del Hijo, pero entonces ya sé que debo dirigirme al Padre en mi oración en el nombre de Jesús, pero a veces me encuentro tan confundido que no sé ni cómo orar, no sé ni cómo pedir. No tengo todavía la lucidez espiritual y escritural como para dirigirme con una petición concreta. No te hagas problema. ¿Quieres pedir como conviene? El Espíritu, a veces no sabemos cómo pedir. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles para que podamos orar correctamente a Dios. Entonces nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu. ¿Se dan cuenta que esto es mucho más que conceptualismo? Esto es profundidad espiritual, revelación. Entonces cuando yo doblo mis rodillas, ya no voy de manera sistemática y religiosa a decir, Señor, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, Padre, para presentar. Y la gente, ¿me entiendes?, repite como papagayo todo el tiempo. No. Cuando te postrás, dices, Padre Celestial, ya entendiste. Padre Celestial, ya eso te genera, porque en la paternidad hay protección, provisión. En la paternidad hay cuidado. No te sientes huérfano, sabes que el Padre te está viendo en el secreto. Y cuando le dices en el nombre de Jesús, mi hermano, uno dice, es que en ese nombre hay sanidad, hay gracia, hay favor, hay poder. Señor, y vengo a ti guiado por tu Espíritu, mi hermano. Usted no tiene idea que todo eso enriquece la comunión. Y por ende, ¿qué se enriquece? Nuestra vida espiritual. Y por ende, ¿qué podemos ver? Fluir a Dios. Podemos ver el fluir de Dios en nuestra vida. La Biblia lo llama unción, poder, autoridad.
Y eso indefectiblemente se va a manifestar no solamente en un río de agua viva que corre en nuestro interior, no solamente en un fortalecimiento espiritual, no solamente en una plenitud del Espíritu llenando nuestro interior, lo vamos a ver también reflejado afuera, viendo nuestra familia ungida, bendecida, salvada, llenos de poder. Cuando la iglesia salía después de esa revelación, los enfermos se sanaban, los oprimidos eran libertados, los perdidos eran ganados. Pero la gente no se conoce ni a sí misma va a conocer a Dios. La Trinidad no divide a Dios. Revela que la unidad divina es comunión eterna. Un solo Dios. Pero pastor, dame un versículo que yo diga, ya está. Todo lo que me has venido diciendo, buenísimo, pastor, pero dame algo que sea sustancioso para ponerle el sello a esto. Voy para ti. Dame 30 segundos. Un solo Dios, 3 personas divinas y eternas, un mismo propósito, un amor que no empezó en la creación, sino que es eterno. Desconocer la Trinidad es perder de vista Cuando Jesús dijo, el diablo o el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que está hablando es de la vida plena. La plenitud de Dios eterno que se revela como comunión perfecta. La Trinidad no es una teoría compleja, sino la revelación de quién es Dios desde siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad eterna. Ahí te va el versículo. Te dije 30 segundos. Efesios 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta linda palabra? Con esta revelación, nuestra vida ahora se enriquece espiritualmente. Nuestras oraciones tienen que ser mucho más profundas ahora, porque se nos ha sido revelado esto. Y de esta manera podemos ayudar a tantas personas que necesitan entender esto. Comprender esto es mucho más que información teológica. Es revelación espiritual que nos ayuda a crecer. ¿Me siguen? Vamos a orar. Señor, qué hermoso que es profundizar en el conocimiento de tu palabra. Qué hermosa que es tu escritura, qué hermosa que es tu revelación. Qué hermoso es saber que tenemos a un Padre, Hijo y Espíritu Santo que conforman una deidad eterna y divina. Gracias, Señor. Gracias por revelarnos esta hermosa verdad eterna, este misterio glorioso. Señor, te amamos y te damos gracias por tanto amor, por tanta sabiduría que nos permites recibir por medio de tu palabra. Señor, que esta palabra que me has permitido compartir con estos tus hijitos amados no caiga en tierra infértil, que no se olviden mañana, sino que tu Espíritu Santo les recuerde todo lo que hemos venido aprendiendo en relación a tu paternidad celestial, a la divinidad del Hijo, a la persona eterna y gloriosa del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hemos venido aprendiendo sirva como un fortalecimiento y crecimiento espiritual en nuestra vida. Ayúdanos cada momento, cada día, a escudriñar más las Escrituras, a amarte más por medio de la lectura de tu palabra. Señor, tú nos enseñas que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Señor, gracias. Permite que podamos ser buenos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de temor de Dios.
Y perdónanos, Señor, si muchas veces nos distraemos, nos desenfocamos y priorizamos otras cosas por encima del escudriñamiento de tus escrituras. A ti sea la gloria por siempre. Y síguenos, Señor, síguenos instruyendo, síguenos adoctrinando, síguenos enseñando tus verdades eternas. Tenemos hambre y sed de justicia y sabemos que tu justicia es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor.